Bien, mis hermanos, como decimos, considerando la distancia y el espacio abierto, voy a sacarme o ya me quité la mascarilla, así es que de esa forma tenemos una mejor exposición de la palabra. Quiero, hermanos, pedirle que me acompañen en oración al Señor, para que sea Él hablando, sea Él guiándome, y también que Él tome control de todo este tiempo, de todas estas circunstancias. Amado Padre, Señor, en este momento venimos delante de ti para pedir que seas tú tomando control, Señor, de todo lo que estamos en este preciso momento viviendo, Señor. Te agradecemos sin duda por este entorno, por este lugar, donde en parte podemos estar más quietos, escuchándote a ti, cantándote a ti, Señor, descansando con nuestras oraciones en ti. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a centrarnos también nosotros a ti, Señor. Doblega nuestro corazón a tu palabra, Señor. Renueva nuestra mente con ella, Señor. Y que tu Santo Espíritu, poderoso y real, Señor, el Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, a impactarnos, Señor, a movernos, Señor, de nuestras comodidades, a guiarnos más y más, Señor, hacia ti, por favor, Señor. Señor, oramos para que nuestras vidas, Señor, quizás tanto tiempo afirmadas en pecado, Señor, en malos andar, también, ten misericordia, Señor, y que tu poder sea manifestado en mi debilidad, Señor. Señor, tú me conoces, sabes quién soy, Señor, y cuánto necesito que seas tú hablando, Señor, y no yo, Señor. Te pedimos esto juntos, como un cuerpo, a ti como un padre, Señor, como tus hijos. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, amados, damos gracias al Señor. Estamos terminando la serie El gozo para el peregrino es Cristo, hermanos. Y uno de los propósitos de la carta y de la serie, por supuesto, es que podamos vivir en gozo, que podamos ser exhortados a gozarnos, entendiendo que la palabra nos reprende nuestros pecados. De la misma forma, hermanos, la palabra nos invita, nos exhorta a gozarnos, hermanos. La vida cristiana, hemos dicho, no es la vida de un hombre duro, apático, supuestamente santo porque es así, con un ceño fruncido. No, hermano, la vida cristiana, el hombre santo es un hombre gozoso, es un hombre que está fiado en su Señor y que vive una vida de descanso en Él. Y eso es Filipenses. En eso hemos estado viendo cómo el apóstol nos lleva al gozo. Nos hace ver que el gozo es independiente a cualquier circunstancia. Y ese gozo está en Cristo, en el Evangelio, en todo lo que implica esa persona, el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Y hoy día, hermanos, quiero que estemos ahí en Filipenses, capítulo 4. Y podamos leer, hermanos, en la misma voz, viva voz, todos juntos, a la de 3, el versículo 13, capítulo 4. Y de hecho les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie y que puedan leer conmigo estas hermosas palabras que el apóstol dejó aquí. A la 1, a las 2 y a las 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese será el texto de este sermón. Pueden tomar asiento, hermanos. Cerrando ya su carta, el apóstol, hermanos, está dando una respuesta de gratitud. Ya hacia el final de su carta está demostrando una gratitud, un agradecimiento hacia sus amados filipenses. ¿Qué agradecimiento? Explícito por la ofrenda que ellos le habían entregado al apóstol. El apóstol estaba preso en necesidades, estaba prácticamente solo, estaba ya viejo, pronto a morir, probablemente esperando incluso su ejecución, con un nivel de estrés, diríamos en nuestro lenguaje más moderno, un nivel de estrés elevado, ¿cierto? Esperando que cada vez que sonaba esa puerta, lo podrían venir a buscar para matarlo, para cortar su cabeza. Allí estaba el apóstol. Y en ese contexto recibe a Epafrodito, olor fragante, una ofrenda de hermano que el Señor había proporcionado al apóstol para sus cuidados. Pero además Epafrodito iba con una ayuda económica. En esta porción nos muestra que es un hermano en la fe agradecido de sus hermanos en la fe.
Es un hombre que en medio de la soledad ha recibido un vaso de agua fresca. En medio de la soledad de su prisión ha recibido una ayuda necesaria. Y él agradece en el Señor. Él sabe que esta ofrenda viene por los hermanos de Filipenses, pero viene en el Señor. Y antes de meternos de lleno a este versículo, es necesario recordar algunas cosas que estuvimos viendo en la enseñanza anterior acerca de esta carta. En el versículo 10, el apóstol dijo: en gran manera me gocé en el Señor de que hayáis revivido al fin vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aprendíamos la vez pasada que debemos gozarnos cuando un hermano viene y nos ofrenda. Debemos alegrarnos cuando un hermano viene y se preocupa de nuestras necesidades. El orgullo florece muchas veces y no queremos recibir la ofrenda. Pero el apóstol nos enseña que debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque él sabe que esto es en el Señor. Él dice: yo me gozo porque han revivido en el Señor. Ustedes quieren honrar al Señor a través de esta ofrenda. Y eso era lo que producía gozo en el apóstol. En Colosenses 4:18 nosotros leemos las palabras del apóstol hacia el final. Es casi el último versículo. Él dice: acuérdense de mis prisiones, a los colosenses. Pero acá a los filipenses él le dice: gracias por acordarse de mis prisiones. Mientras que unos han sido indolentes, otros han sido obedientes, otros han sido preocupados y han revivido, hermanos. Han revivido ese cuidado del apóstol. Él está gozoso en el Señor. El apóstol había estado orando por ellos. Había estado recordando cuando ellos se acordaban de él en el pasado. Pero ahora al final vemos que el apóstol está contento porque esas oraciones están siendo respondidas. Ellos se preocuparon del apóstol con esta ofrenda. También habíamos visto que nos parecía extraño porque el apóstol dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez. ¿De qué me estás hablando, verdad? Estás solo, preso, viejo. Viejo, cuando decimos viejo, cuando digo viejo, quiero que piensen en un hombre ya de avanzada edad, en ese tiempo, en esa cultura, en una cárcel, solo. Pero él dice: no tengo necesidad. ¿Por qué dice esto el apóstol? Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, el apóstol podía estar contento comiendo las sobras que le tiraban a estos presos. Él estaba feliz y gozoso. Él no está siendo mal agradecido. Él está queriendo mostrarle a los filipenses que su gozo no está en las cosas. Aunque agradece la ofrenda, su gozo está en cosechar por tantos años. No tengo necesidad, en otras palabras, a pesar de estar en escasez, yo estoy pleno en Cristo. O en abundancia. Yo estoy pleno en Cristo, porque él dice: hay una araña, disculpen, hermano. Perdón, hermano, que tengo un tema con la araña. Bien, hermanos. Entonces, él también ha dicho: sé vivir humildemente o en escasez y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Algunas versiones dicen ahí: en todo y por todo he aprendido el secreto. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sobre ese secreto podemos ver que es compartido por el apóstol, no como los gnósticos, estos hombres que en la antigüedad decían tener un secreto oculto y que solamente algunos podían conocerlos, algunos especiales, ¿cierto? Más elevados. El apóstol dice: no, aquí hay un secreto, pero este se aprende. Y hermanos, ese secreto él lo revela. ¿Cómo vivir feliz a pesar de las circunstancias? Él lo revela acá. El secreto es Cristo y vamos a estar hablando de él. Entonces, hermanos, vamos a ir dejando acá. El secreto es revelado, hermanos. Nuestra curiosidad siempre salta cuando nos dicen: descubrí un secreto para bajar de peso, por ejemplo. Nadie más lo conoce, yo tengo el secreto. Descubrí un secreto para hacerte rico. Todos vamos corriendo hacia allá, o por lo menos miramos de lejos, pero miramos. Descubrí el secreto para tener un hogar feliz. Y así, hermanos, el mundo juega con ese deseo nuestro de descubrir algo oculto que nos va a venir a solucionar algún problema o a satisfacer alguna necesidad. Y aquí la palabra, hermanos, revela el secreto. ¿Cuál es ese secreto? ¿O quién es ese secreto? ¿En quién puedo lograr tener esta paz,
este contentamiento que tenía el apóstol es en Cristo. Él dice, el secreto es que todo lo puedo en Cristo, hermanos. Es Cristo quien me fortalece. Y este verso, como decía, va a ser nuestro sermón. ¿Usted conoce este verso? Yo sé que sí. Tal vez lo tiene pegado en su refrigerador, en su automóvil, en su fondo de pantalla. Tal vez se lo sabe de memoria. Cuando ha tenido algún problema, inmediatamente dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es, sin duda, diría yo, y muchos otros hermanos dicen, el texto más conocido, por más mal interpretado también. Es el texto más manipulado, incluso por los diabólicos, herejes, líderes de la teología de la prosperidad. Es el más mal interpretado y por lo tanto mal aplicado, produciendo en la vida de quienes lo aplican mal e interpretan mal un vacío, un problema, más que una ayuda, una bendición. Entonces, hermanos, vamos a realizar una exposición del texto y vamos a ir viendo algunas aplicaciones que espero el Señor nos pueda ir mostrando para, repito, aprender ese secreto, aprender qué significa ser fortalecido en Cristo. Primero, hermanos, desglosemos el texto. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla con la palabra, o nos dice la palabra, todo lo puedo en Cristo? ¿Qué es todo, hermanos? Y ahí es donde hay uno de los mayores problemas. Y para esto vamos a usar una fórmula que hemos utilizado y que la palabra utiliza en muchos otros casos, donde primero se nos enseña lo que no es, para luego ver de manera más clara lo que sí es. ¿Qué es todo? Bueno, la interpretación común es que todo se refiere a cualquier cosa, a todo. Es decir, todo viene a ser un mal momento o una prueba, un deseo, una expectativa, un proyecto, un partido de fútbol, un examen en la universidad. Este texto para muchos viene a ser como una lámpara mágica que al ser frotada puede darnos cumplirnos cualquier deseo. Aunque el mundo lo vea difícil, aunque sepamos que no estamos preparados, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estudié, perdón Señor, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios hará que mis malas calificaciones sean las mejores y pase de curso. En los deportes, Dios hará que siempre sea un vencedor, aunque esté gordo y no me haya preparado. A pesar de estar lesionado, no me haya preparado, ¿verdad? En la enfermedad, Dios me dará sanidad, Dios te dará sanidad. Él, ¿acaso no es el que te fortalece? Él te va a dar sanidad en el cáncer. Y si no ocurre así es porque te faltó fe. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece y vas a ser sano sí o sí. Dios va a satisfacer tu necesidad económica. Estás en deuda, en bancarrota, en rota, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él va a pagar tus deudas. Supuestamente también lo puedes en Cristo que te fortalece. Y nos produce risa y podemos poner ahí un montón de otras conclusiones a las que se ha llevado este texto de manera errónea. Pero hermanos, poniendo una nota de seriedad porque estamos hablando de la palabra del Señor, nunca jamás ocupes la palabra del Señor así. Y mucho menos este texto. Mucho menos este texto. Si así lo estamos haciendo, hermanos, nosotros hemos estado violentando la palabra del Señor, hemos estado profanando la palabra del Señor. Es decir, lo que es santo, lo hemos estado haciendo impuro. Además, estamos creyendo una mentira. Y por último, hermanos, estamos atrayendo maldición, no bendición, a nuestra vida. Todo verso que no se interpreta bien traerá problemas a nuestra vida. Y nunca alegrías, hermanos, reales. Nunca ayuda necesaria. Nunca nos va a servir realmente. Aunque tengamos, hermanos, las mejores de las intenciones, no utilicemos mal la palabra santa de nuestro Dios. Usted puede pensar y ver grandes expectativas en un proyecto, sin embargo, no use el todo lo puedo en Cristo como un mantra, pensando que mientras con más convicción, más repetición y más alto eleve su voz, se va a realizar su proyecto. Y mucho menos, hermanos, cuando hemos sido negligentes y creemos que con esta ungüento mágico se nos va a solucionar el problema. Si hemos sido negligentes y el mundo se nos viene encima,
Arrepintámonos. Eso es lo que dice la palabra. Confiesa tu pecado. No ponga una fachada piadosa diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto mal interpretado, hermanos, es similar a tomar un tratamiento médico de para nuestra diabetes, para nuestro cáncer. Ocurren dos cosas. Vamos a nosotros a quedar peor de lo que ya estábamos y vamos a traer una mala fama de ese médico. ¿Quién te dio ese tratamiento? El médico fulano. ¿Qué mal médico es? Cuando no tuvo nada que ver. Y aquí es más grave, repito, porque está en juego no nuestra salud física, está en juego nuestra alma. Cuando tomamos un texto y lo mal interpretamos, lo vamos a mal aplicar y vamos a poner en riesgo nuestra salud espiritual. Y además, hermano, y lo que importa incluso más que eso, es que vamos a estar trayendo descrédito a la palabra de Dios, la cual es santa y permanece para siempre. Y en segundo lugar, o directo hacia eso, no solo la palabra de Dios, sino que al Dios de la palabra. Estaremos diciendo que el Dios de la palabra es un médico chanta, es un médico que no sabe. Estaremos atacando directamente a nuestro Señor. Lo que sí enseña el texto, hermanos, es lo mismo que hemos cantado. Nos costó un poco, mientras cantábamos, escuchaba, ¿verdad? Entonar con fuerza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo esto esté en mi vida, yo puedo soportarlo, porque Cristo me fortalece. Es eso lo que está enseñando el texto, hermanos. El apóstol, en su contexto de prisiones, de persecuciones, de ayunos, no de ayunos por una disciplina espiritual, estamos hablando de pasar hambre, hermanos. E incluso podemos sumar momentos buenos de abundancia y tranquilidad. Cuando la tentación de la avaricia o de relajarnos de las cosas santas se nos hace más presente, ¿verdad? Cuando estamos llenos de abundancia. Y en la necesidad, en ambos casos, el apóstol había aprendido a estar contento. ¿Por qué? Porque Cristo lo fortalecía. Porque su vida estaba centrada en Cristo. Todo en este texto es lo que pueda venir a tu vida respecto a circunstancias adversas o positivas. A eso se está refiriendo el texto. Y estas circunstancias pueden y deben ser vividas con los ojos puestos en Cristo. Las olas pueden mojarme, sin duda, hermanos, pero tú estás puesto en la roca que es Cristo, firme e inamovible. En cada momento de duda, hermanos, de dolor o de alegría, en la abundancia o en la escasez, no olvides que el soberano Dios no solo está junto a ti, sino que está guiando esas circunstancias por el bien de tu propia alma. Por tanto, ¿cómo no descansar en que puedes soportar esa prueba en Cristo? Él lo está permitiendo. Él, dice el apóstol, es quien me trajo acá, a esta prisión. Por lo tanto, yo puedo estar confiado en Cristo. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna circunstancia como una prueba usada por Dios, que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, hermanos. Fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis probados o tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la prueba o la tentación, Él proveerá, hermanos, también la vía de escape, a fin de que podáis resistirlo. Todo lo puedo resistir en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me está probando y Él me dará la salida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cualquier circunstancia que deba enfrentar, hermano. No es un deseo que anhelo y que no es satisfacido o satisfecho. Sí, perdón. No, hermanos. No es que quiero tener tal o cual auto, tal o cual casa, tal o cual esposa. En realidad, Filipenses 4:3 es un versículo que habla acerca del contentamiento, no de sueños propios y personales o de metas alcanzadas,
sino de estar contento en Dios, aún en medio de las adversas circunstancias, dice un autor. Todo lo puedo en Cristo, lo puedo soportar. Puedo soportar la tentación de ser un avaro cuando Dios me ha bendecido. Puedo soportar la tentación de renegar de Dios cuando estoy en escasez. Cualquiera que sea mi situación, puedo, toda circunstancia, adversa principalmente, pero también positiva. Y luego el apóstol dice, todo lo puedo. Y eso también lo vamos a revisar. Lo puedo. No hay una verdad más esperanzadora que saber que Dios es soberano en toda su creación. Hablamos ahí de la doctrina de la soberanía de Dios. Esto nos ayuda a descansar, ¿verdad? Sobre todo cuando las situaciones no son favorables. De hecho, es muy común decir, hermanos, lo siguiente: cuando mi hijo está hospitalizado, cuando estoy mal, hermano, por un accidente, viene un hermano, y es muy común que digamos o que nos digan en esos momentos, ¿qué nos dicen? Qué lástima, hermano, ¿cierto? Pero recuerda, Dios es soberano. A veces tomamos esas palabras como, no entiende mi hermano lo que estoy viviendo. Pero es cierto, es un consuelo. Qué lástima, qué terrible, pero tranquilo, Dios es soberano. Y sí, sin duda debemos apropiarnos de esa verdad. Esa circunstancia está en las manos de Dios. Es bueno decirlo, es bueno recibirlo, pero no podemos quedarnos solos en eso, hermanos. Pues a la vez, para el cristiano sobre todo, repito, no es solamente que Dios es soberano, cosa que es buena y es necesaria recibirla, pero no debemos quedarnos ahí, porque también para el cristiano hay otra verdad. Dios es soberano, pero tú eres responsable. Descansa en el Señor. Esta circunstancia tú no la buscaste, tu hijo se enfermó, qué lamentable, hermano, vamos a orar por ti, Dios está al control. Pero no te quedes ahí. Ahora tú eres responsable. Por eso el apóstol dice, lo puedo. Toda esta circunstancia adversa viene del Señor, la voy a soportar, pero yo puedo activamente participar en medio de esa circunstancia. Yo debo incluso participar activamente en medio de esas circunstancias. Y aquí está la segunda verdad que presenta esa palabra, lo puedo. Yo debo participar en la circunstancia, que es la responsabilidad humana. La responsabilidad humana. Dos verdades bíblicas en las cuales necesitamos creer y vivir, y no desgastarnos en tratar de entenderlas al completo y unificar las verdades y tratar de descubrir cómo es que funcionan. Dios, hermanos amados, ha destinado a salvar a un grupo de pecadores. Eso está en la soberanía de Dios, y Él va a hacer sus planes de los hombres. Es nuestra responsabilidad. Así como quien debe aceptar el llamado del Evangelio, el hombre en su responsabilidad. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios trae estas circunstancias difíciles, amados hermanos, pero yo debo participar en ellas activamente. Yo no puedo quedarme ahí tirado y decir, oh Señor, qué terrible lo que estoy viendo, descanso en ti y punto. No, debo entonces, y el énfasis aquí de la frase lo puedo, es que pongamos nuestras manos, nuestra vida en acción. Pablo, hermanos, un anciano feliz, gozoso, aunque disfrutó de momentos de abundancia, momentos de hermosa comunión, de compañerismo, de amor, por ejemplo, su despedida en Mileto con los ancianos y el pueblo, ¿verdad? Lo amaban, lo abrazaban. Tiempo de abundante comunión. Pablo también era un siervo sufriente. Tuvo momentos de soledad, tiempos en los cuales él estuvo abandonado, momentos de debilidad, de pecados y culpas, declarándose un miserable con un cuerpo de muerte, ahí en Romanos. A la vez era portador de un aguijón que, a pesar de haber orado al Señor 3 veces por esto, no le fue quitado. Pablo era un hombre que había sufrido latigazos reales, hermanos, físicos. Las marcas de su apostolado se dejaban ver en su cuerpo frágil y debilitado con esta edad ya anciana. Este hombre es quien nos enseña, hermanos, que los sufrimientos que como creyentes experimentamos jamás serán excusas, hermanos, para obedecer. De hecho, vienen a ser energizantes para ir más y más a Cristo, para depender más y más de Cristo, y así para vivir en la fe, que es
en Cristo Jesús. Las circunstancias vienen, soberanía de Dios, pero yo puedo vivir en ellas contento. Yo debo vivir en ellas contento. No son excusas para no servir a mi Señor. Por el contrario, son energizantes estas circunstancias difíciles para ir más y más al Señor de rodillas, servirle, buscarle, esperarle. Algunos dicen, no podría vestir eso. Algo simple, ¿verdad? Es muy fea esa ropa. Yo no la podría vestir. No toleraría comer solo eso. Es muy poco. Es muy malo. No podría vivir en esa casita o en ese barrio. Es muy feo. No, yo no podría. Eso es algo simple. Pablo dice, yo sí puedo. Yo puedo andar andrajoso. Puedo comer las sobras que me dan en esta prisión. Y puedo vivir en medio de este lugar, de esta prisión. Conocida, ¿verdad?, como el lugar más oscuro que se daba a los prisioneros, sobre todo estando no preso en una colonia, como cuando estuvo en Macedonia, hasta para no agradecer al Señor, o por mi barrio y mi casa para no entregarme a la obra del Señor. Yo no pongo esas excusas, dice el apóstol. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me desemplean, me muero, dicen algunos. ¿Has escuchado esa expresión? No podría soportarlo. Pablo dice, yo sí puedo. No tengo recursos. No tengo un trabajo estable. Antiguamente hacía carpas, podía sustentarme, ahora no, estoy preso. Pero puedo soportar esta adversidad en Cristo. Hay otros que dicen, yo te amo tanto que no podría vivir sin ti. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Sobre todo los que no están casados. Pablo era soltero, hermanos, por lo que se deja ver en las cartas, ¿verdad? Quédense como yo, les dice en 1 Corintios 7 a los solteros, ¿verdad? ¿Quién completaba al apóstol? No era una mujer, hermanos. O hermanas, no era el príncipe azul. Ese ejemplo de piedad que a veces se ve, ese predicador tan famoso que sí quiero que sea mi esposo, si no yo no podría vivir. Hermanos, hermanas, en Cristo estoy completo, dice el apóstol. En Cristo yo estoy feliz. Él es mi Señor. Y por lo tanto, Él es quien me sustenta, quien me sostiene. Otros dicen, yo no podría aguantar, soportar la muerte de un hijo. Si se muere mi hijo, yo me muero. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo, hermanos? ¿Acaso tu hijo vale más que Cristo? No estamos diciendo que no puedas llorar, dolerte y vivir incluso con ese dolor, pero vívelo de la mano de Cristo. Si no tienes una pareja, vive tu vida de la mano de Cristo. Es que es difícil, pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que te va a dar esa fortaleza. Pueden quitarme lo que quieran, yo puedo soportarlo y mantener el gozo y la paz. Piensen en lo siguiente, el apóstol está diciendo, aquí están mis manos, pónganme un auto y yo lo puedo soportar. ¿Por qué? Porque es Cristo el que me fortalece. Aquí está mi hijo, murió. Yo puedo, a pesar de eso, seguir viviendo con gozo en medio de esas circunstancias, porque Cristo me fortalece. Y así tantos otros ejemplos que hemos ido comentando. Él puede soportarlo. Esa es la idea de lo puedo. Yo lo puedo cargar. Cuando no ocurre así, es porque, hermanos, como dice C.S. Lewis, no permitas que tu felicidad dependa de aquello que se puede perder. Y ese es nuestro problema. Hermanos, perdón. Si sería posible, me puedan dar agua, por favor, hermanos. Perdón por no haber traído antes también. Hermanos, ¿por qué entonces, a diferencia del apóstol, nosotros, en esos momentos, parecemos, gracias hermana, parecemos estar perdidos? En esas circunstancias nos desarmamos enteramente, hermanos. Y es como les leía recién esta frase que es muy importante de C.S. Lewis, dice, no permitas que tu felicidad dependa de aquello que se puede perder. Todo lo que tienes se puede perder. Incluso tu propio cuerpo en el infierno. No dependas de eso.
Más bien, dice él, depende del único que es el mismo ayer, hoy y va a seguir siendo por los siglos de los siglos, hermano. Ahí debe estar entonces nuestra dependencia. Y créeme, hermano, que no vas a seguir sufriendo de tal forma que dejes el servicio al Señor, que dejes a tu congregación, que te empieces a olvidar de Dios de menos a más cuando el Señor permita que vivas ciertas circunstancias adversas. Y aquí hay algo, hermanos, que necesariamente debemos meditar. Este lo puedo es sostenerse en pie. A pesar de los dolores, mantener un gozo en el alma, en el corazón, y una tranquilidad en la mente. Es no desesperar, sino que seguir avanzando en la carrera de la fe. ¿Acaso no es lo que ha dicho el apóstol? Él lo ha dicho así, capítulo 4. Versículos 4. Regocíjate otra vez en el Señor. Regocíjate. ¿En quién? En el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y luego dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Él sea tu centro y esa paz de Dios va a estar allí a pesar, repito, de las circunstancias. El apóstol dice en el versículo 9, y el Dios de paz estará también con vosotros. Veíamos en los sermones, el apóstol no estaba solo en esa prisión, hermanos. El apóstol estaba con el Señor. Y era el Señor el que lo sustentaba. Hermanos, nosotros así como Pablo debemos vivir con esta verdad a diario, aún más al considerar nuestra condición. Pero en general, y a diferencia del apóstol Pablo, en general no estamos presos nosotros, o no sé si en general, me atrevería a decir 100% ninguno de nosotros ha estado preso por la causa del Evangelio. Ninguno de nosotros ha sido azotado por la causa del Evangelio. De hecho, es más, nosotros contamos con muchísimas comodidades que el apóstol Pablo no tenía. Piensa en lo siguiente, preparaste ayer tu almuerzo, lo vas a preparar hoy día. Barajaste más de una opción, ¿o no? O solamente tenía un pan para comer. Puede ser que sí, pero la mayoría de nosotros, hermanos, barajamos más de una opción para preparar algo tan simple como nuestro almuerzo. Y aún así nos quejamos y decimos, no sé qué hacer de comer. Nos complicamos por cosas, hermanos, que no tienen sentido. El apóstol no tenía que comer. Y él aún en esa condición se alegraba en el Señor. Tal vez para venir a la iglesia barajaste una o dos prendas más de ropa y quizás te pusiste algo y te lo volviste a cambiar en 2 o 3 ocasiones. Y te quejaste, no tengo que ponerme. Nuevamente el apóstol no tenía que ponerse. Pero él estaba contento y gozoso en el Señor. Así nosotros, hermanos, para cerrar el punto, justificamos nuestra negligencia. Nos convencemos que debido a nuestras circunstancias, a nuestras carencias, no podemos ser mejores cristianos cuando en realidad, amados hermanos, en la mayoría de los casos, esto se debe a que nuestra mente y corazón están puestos en las cosas de este mundo, en las cosas que perecen, no en Dios que es eterno. Hermanos, así empezamos a renunciar más y más a Cristo, renunciamos a la fe, renunciamos a la iglesia y nos amargamos. Esto no es otra cosa, hermanos, y cuidado con esto, que tener los ojos lejos de la cruz y poner nuestros ojos en el mundo, en la pasión de la carne, en la pasión propiamente de los ojos, la vanagloria de la vida, y olvidamos que el mundo pasa y sus pasiones. Toda circunstancia que viene del Señor la puedo y debo soportar. Y vamos a ver la tercera parte del sermón y del texto. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Es capaz de predicar sermones sin Cristo. No te hagas daño a ti mismo escuchándolo. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo
se preocupó de hacer, no solamente aquí. En 1 Corintios capítulo 2, él dice así: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. A los Gálatas en el capítulo 1 le dice: si alguno les predica otro evangelio, es decir, no está ahí Cristo, sea un maldito. Segunda de Corintios capítulo 4 dice así: tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermanos. Dios es quien nos sostiene y Cristo es quien nos da o nos trae a ese Dios. Es Cristo quien tiene el poder, hermanos. Hasta ahí podríamos haber quedado con un sermón. Tú puedes soportar todo. Pero la cláusula en Cristo es la que hace toda la diferencia, hermano. Es lo que hacía, repito, el apóstol en cada una de sus predicaciones, en cada una de sus cartas. Pablo se gozaba en Cristo, lo vemos en esta carta. Pablo rogaba en Cristo, lo vemos también en esta carta. De hecho, en la carta hay más de 40 menciones directas a Cristo o a Jesucristo, sin mencionar al Señor. Cristo, Jesucristo, el Señor. Cristo, Jesucristo, el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque para soportar cualquier circunstancia necesitamos, hermanos, no solo de la obra de Cristo, no solo de lo que Él ya hizo, sino de quien es Cristo hoy en día. Hermanos, si nos damos cuenta, Él dice: todo lo puedo en Cristo. No dice: todo lo puedo en Epafrodito, que estaba ahí a su lado. ¿Cierto? No dice: todo lo puedo en la ofrenda que ustedes me trajeron. No dice: todo lo puedo en ustedes, amados filipenses. Y no dice: todo lo puedo en los romanos, que a pesar de que estoy preso, están aquí, ¿verdad? Y me dan, aunque sea sobras, pero algo me dan de comer. Porque, hermanos, incluso el apóstol ni siquiera, agregando otro factor más, dice: todo podemos soportarlo, repito, en gozo y paz, unidos a Cristo, que nos fortalece. Hermanos, sin Cristo, nada. Podría haberse titulado así el sermón. Sin Cristo, nada. Con Cristo, todo. Piensa, hermano, podemos enfrentar cualquier situación. No necesitamos ir al psicólogo, hermanos, y gastar dinero. No necesitamos ir al mall y llenar ese vacío con compras, con estatus, con cosas materiales, hermanos. Nosotros tenemos algo superior que es eterno y no es solamente un concepto, es una persona. Es nuestro Señor Jesucristo. Podemos usar la analogía del tren de última generación, veloz, con aire acondicionado, con todo lo que se te ocurra. Y los hay, hermanos, que viajan a una velocidad maravillosa. Pero ese tren no es nada si no están los rieles correctos. Así el cristiano, hermano, no es nada si no está en Cristo, hermano. Solo en Cristo es que podemos vivir. ¿Qué es lo que Cristo hace según el texto? Nos fortalece. Dice: Cristo que me fortalece. No es solo todo eso lo que hace Cristo. Cristo hace muchas otras cosas. Pero aquí Él está centrado en la fortaleza. Él no dice: todo lo puedo en Cristo que me ama, que podría decirlo. Todo lo puedo en Cristo que me salva o me salvó. Él aquí está dirigiéndose hacia el poder de Cristo, que es necesario en las circunstancias adversas. Es ese poder superior de Cristo. De hecho, en 1 de Timoteo 1:16, el apóstol dice exactamente lo mismo, de otra forma: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Cristo me fortaleció para superar las consecuencias de mis pecados pasados y ponerme a servir en su ministerio, dice el apóstol.
la lucha con el pecado, las acusaciones del pecado pasado, todas estas se derriten, hermanos, cuando son expuestas al fuego potente del sol de Cristo. Es Él el que puede quebrantar, hermanos, los peores monstruos que nosotros nos creamos. El Espíritu Santo no inspiró, repito, al apóstol a escribir. Perdón, el Espíritu Santo fue el que inspiró al apóstol a escribir en Cristo. También podría haber dicho en Dios o en el Espíritu Santo que me fortalece. Él dice en Cristo. Esto no va en ataque a las personas de la Trinidad o a nuestro Dios Trino, sino que nos muestra algo importante, hermanos, y que es Cristo una especie de aduana por donde pasa el pecador para ser aceptado por el Padre, y otra cosa más, de donde vienen todos los beneficios necesarios que el pecador salvado necesita para vivir. Aquí quiero citar a John Piper, y él dice lo siguiente: la partícula en Cristo nos muestra la maravillosa realidad de la cual disfrutan los cristianos. Quiero que veamos lo siguiente: en Cristo Jesús fuiste escogido por Dios antes de la creación. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En Cristo fuiste amado antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús eres amado por Dios con un amor inseparable. En Romanos 8 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, hermanos. ¡Qué amor nos ha dado el Padre! Maravilloso y eterno amor. Pero es en Cristo. En Cristo. En Cristo Jesús eres justificado delante de Dios. Y la justicia de Dios en Cristo se te ha imputado. Y paréntesis: más allá de las acusaciones de nuestro enemigo, recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. Tú eres justo delante de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo, hermanos. En Cristo Jesús ha llegado a ser una nueva creación, un hijo de Dios. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, dice también Gálatas capítulo 3. En Cristo Jesús ha sido sentado en los lugares celestiales, aún cuando Él vivía en la tierra. Efesios 2:6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo Jesús vino, vivió, murió y resucitó. Y gracias a eso nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Hay un puesto para ti allá arriba, hermano, con tu nombre y tu apellido. Gracias a Cristo. En Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son sí para ti. Piensa en eso, hermano. Todas las promesas de Dios son un sí para ti. En Cristo Jesús dice: todas las promesas de Dios son en Cristo sí. Amén. Así van a ser. No hay promesa del Señor de beneficio a nuestra vida que se escape, hermano, porque está sellada en Cristo para nosotros. En Cristo Jesús está siendo santificado. 1 Corintios 1, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, día a día está siendo purificado en Cristo. En Cristo Jesús todo lo que necesitas de verdad será suplido. Todo lo que necesitas de verdad, no lo que tú crees que necesitas, será suplido. Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la paz de Dios guardará tu corazón y mente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tienes ya vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último,
en Cristo Jesús, hermano. Será resucitado de los muertos en la venida del Señor. Primera de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los unidos a Adán en la primera humanidad se mueren, pero todos los unidos en Cristo van a ser vivificados. Y asimismo, hermanos, cerrando Piper, hasta ahí la cita, ese extracto, pero asimismo en Cristo es que se nos da fortaleza, ese es el punto. Hablamos de salvación, hablamos de bendición, y acá específicamente habla el apóstol de fuerzas, de fortaleza. La fortaleza para enfrentar las circunstancias y mantener el gozo viene de una llave infinita, una llave de agua puede ser, piensen eso, que es infinita. Tú la abres y te va a saciar una y otra vez y nunca se va a acabar. Va a ser una fuente eterna de bendición. Y en este caso, de fuerza. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el poder de Cristo, hermanos. Él creó todas las cosas. Y no solo eso. A veces caemos en una lógica mundanal, que es decir, qué misterio cómo el universo se sostiene, ¿verdad? Cómo este planeta se sostiene sin que nos caigamos. Hermanos, la creación, dice la palabra de Dios, la sustenta el mismo Cristo. Es su poder el que mantiene las cosas como son, para que no haya un caos peor de lo que el pecado del hombre está provocando. Es el Señor, hermanos, quien sustenta su creación. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es tan poderoso que ha creado todo, pero además hoy en día todas las cosas se mantienen porque Él las sostiene, hermano. De las leyes de la naturaleza que muchos se maravillan, en realidad es Cristo el que las está ejecutando. Es Cristo quien manifiesta su poder en la creación. Entonces, hermanos, ¿dónde más podremos encontrar fuerzas? Sino del Creador y sustentador de todas las cosas, que es Cristo. Alzo mis ojos a los montes, decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro, mi auxilio? Solamente viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos el Nuevo Testamento. ¿A quién se está refiriendo ahí el salmista? A Cristo, hermanos. Alzo los ojos a los montes hoy en día, nadie me puede socorrer. Miro a la creación, nada me puede satisfacer. Pero por encima de ellos está Jesucristo, que hizo, hermanos, los cielos y la tierra. Es solo Cristo que nos da fuerza en nuestros cansancios. Dice su palabra en Isaías 40. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿De qué nos está hablando según el Nuevo Testamento? De Dios, Cristo, el Creador, quien participó, quien creó, dice ahí Primera de Juan, y quien sustenta todas las cosas. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Maravilloso lo que dice ahora, y tú lo debes conocer. Él, ¿quién es Él? Cristo, hermanos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Esperen a Jehová. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No solamente es el dueño, el creador y sustentación de su creador, también es el que da, hermanos, con su poder, descanso y fortaleza a su pueblo. Y no solo eso, hermanos. Jesús recorría Galilea, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. El Señor ejecutó su poder, hermanos, sanando enfermedades entre toda la gente, según Mateo 4. Él mismo, hermano, nos mostró que tenía poder por sobre la naturaleza. Él calmó la tempestad, el viento, con su grito. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, dice Marcos 39. El Señor caminó sobre las aguas, según Mateo 14.
Incluso tenía poder sobre la muerte, algo que nos parece increíble, ¿verdad? Él tenía el poder sobre la muerte, resucitó a Lázaro. Le bastó solamente su boca para decir: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba, según Juan. Así es que entendemos, no hay problema, hermanos, no hay problema. Así que entendemos, hermanos, gracias de todas formas, que Cristo, hermanos, es la fuente de todo poder, hermanos. Pero quiero que podamos cerrar con lo siguiente. Cristo no solamente tiene y tenía este poder, sino que Él demostró su poder sobre la muerte en sí mismo e hizo lo que nadie podía hacer. Primero cumplió la ley de manera perfecta. Él hizo lo que era imposible para nosotros, obedeció al Padre Celestial. Su poder es tal que aunque fue tentado por el mismo Satanás, hermanos, Él jamás pecó. Además, en la cruz recibió el desprecio de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Y el dolor que los transgresores deberíamos experimentar para salvarnos. Él murió efectivamente, pero no solamente murió, sino que Él venció a la muerte porque Él resucitó de entre los muertos. Es decir, ni siquiera la muerte puede contenerle, donde todos los poderosos, sean quienes sean, van a ir a terminar sus días en esta vida. El Señor no, hermanos, Él resucitó, venciendo al pecado para siempre. Y todos los que estén en Cristo ahora viven también para siempre. Por tanto, hermanos, todo lo puedo en este Cristo que me fortalece, lo que está diciendo el apóstol. En este Señor todopoderoso que dispensa su poder en mi vida. Todo lo puedo soportar en el Señor. ¿Cómo, hermanos, llegamos entonces a experimentar y a vivir en esto? Termino, hermanos. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al Padre, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Porque si no crees en Cristo Jesús, no estás en Cristo. Si tú no has entregado tu vida en arrepentimiento sincero, en arrepentimiento real, si no has entregado tu corazón completamente a Cristo, tú no estás en Cristo. Y es probable que sea por eso, hermano, que hoy día vives la vida desastrosa que estás viviendo. Decía un autor: algunos creen que creen, pero en realidad no creen. Evalúa tu vida. Evalúate en medio de las circunstancias. Si estas te están absorbiendo cada vez más, es probable que tú no estés en Cristo. Pero no te quedes ahí, hermano. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Porque el Señor, repito, no envió a Cristo Jesús al mundo para condenarnos, sino para que seamos salvos por medio de Él. Y de esa forma, hermano, vas a poder decir, y decimos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Señor. Amado Padre, queremos darte la honra, la gloria, Señor, adorarte, alabar tu nombre por entregar a tu Hijo, Señor. Gracias porque por medio de Él tenemos paz contigo, Señor. Pero no solo aquello, sino que también podemos hoy día experimentar la bendición de ser fortalecidos, Señor. Y así honrar tu nombre en medio de los pueblos, en medio de las circunstancias, en medio de los dolores, o incluso de la abundancia, Señor. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón y a ver si efectivamente estamos en Cristo. Somos confrontados por este hombre que con tantas necesidades y carencias estaba contento, estaba gozoso, mientras que nosotros, Señor, teniendo abundancias en comparación a Pablo, nos quejamos, nos frustramos, Señor. Renegamos de ti, Señor. Deshonramos tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser sinceros no con nuestros hermanos, sino que contigo. Y a revisar si de verdad, Señor, hemos puesto nuestra fe en ti a través de Cristo, si de verdad, Señor,
hemos confesado nuestros pecados, Señor, si de verdad hemos creído, Señor. Señor, y si no ha sido así, vuélvenos, por favor, Padre, a ti. Señor, porque no podemos limpiarnos a nosotros mismos, no podemos lavarnos, Señor. Necesitamos que tú seas volviéndonos a ti. Oh Padre amado, te rogamos, Señor, que nos ayude a vivir en esta realidad, en estas circunstancias, Señor, reunidos en este lugar, a que estemos con gozo, Señor, haciendo tu obra, Señor, porque es Cristo el que nos fortalece, es Cristo el que nos sustenta, Señor, a los que están efectivamente en Él, Señor. Gracias por nuestro Señor, gracias por su amor, gracias por su salvación. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo, de nuestro Salvador y Señor Jesús, oramos. Amén. Amén, mis hermanos amados. Y vamos, hermanos, a